Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Cristian Alfredo García Cuevas y voy a ser tu guía en la asesoría de programación, en este caso la cátedra. Antes de empezar a codificar qué es lo que ya queremos hacer desde un principio, veo necesario el primero repasar algunos conceptos antes de empezar a programar. Son conceptos muy generales realmente, pero que vamos a estar utilizando durante todo el curso. Entonces, me imagino que ya todos sabemos qué es la programación, o al menos tenemos una referencia de, dada que tenemos experiencia con varias aplicaciones a lo largo del día. Todo esto es gracias a la programación, aplicaciones tanto móviles como de escritorio, aplicaciones web, etcétera. Entonces, la programación pues es una manera en la que nosotros le decimos a la computadora o a cierto dispositivo qué hacer y pues por ende esta lo hace. Entonces, ah, esa sería la programación, pero para esto es necesario un lenguaje de programación. El lenguaje no es más que pues nuestra comunicación o nuestra forma de comunicarnos con dicho dispositivo. Es como el intermediario, dado que las máquinas utilizan su propio lenguaje, que serían los ceros y unos, que para nosotros serían pues, bastante difíciles de comprender. Entonces, el lenguaje de programación nos enseña o nos ayuda a que nosotros podamos escribirlo de una manera que nosotros podamos entenderlo y que la computadora también lo pueda entender. En este curso vamos a utilizar el lenguaje de programación C, lo veremos más adelante poco a poco. Y bueno, vamos a repasar los conceptos de manera muy general y no se preocupen si no entienden alguno al principio, ya que durante las prácticas que vayamos haciendo, pues me voy a encargar de recordarles en qué concepto es cada cosa, ¿ok? Muy bien. Primero que nada, en este curso vamos a ver lo que es la programación estructurada. ¿Qué es la programación estructurada primeramente? Como podemos ver aquí, la programación estructurada es un paradigma de programación. Un paradigma de programación no es más que un estilo para programar, un método, o sea, es como un estilo para programar, una forma de programar. Hay distintas. En este caso nos vamos a enfocar en programación estructurada. Esta, pues como vemos aquí, mejora la claridad, calidad y tiempo de desarrollo. Antes no se utilizaba la programación estructurada hace muchos años y esto podía llegar a tener ciertos problemas. O sea, hay un problema muy común, por ejemplo, que se denomina el código espagueti. Con la programación estructurada es mucho más fácil evitarlo y poder hacer que nuestros programas sean mucho más óptimos. Entonces, obviamente tiene estructuras, por algo se llama programación estructurada, perdón. Entre ellas son secuencia, selección e iteración. ¿Qué son estas palabras que están entre paréntesis? Bueno, esas son palabras que vamos a utilizar en el lenguaje C para programar, que poco a poco iremos viendo. No es necesario tenerlo muy claro en este momento. Vamos viendo los elementos básicos de un programa. Bueno, primero que nada, palabras reservadas. Estas son las que el lenguaje de programación que vamos a utilizar ya tiene, pues por así decirlo, apartadas. Entonces nosotros no podemos utilizarlas a nuestro gusto, sino que ya tienen una función determinada en el lenguaje. Entonces nosotros cuando queramos hacer cierta tarea, cierta función, pues usamos esa palabra y ya el lenguaje ya sabe qué hacer, ya le da directamente las órdenes a la máquina. Identificadores. Estos son los nombres que nosotros le vamos a dar a nuestros datos. Un ejemplo, si estamos haciendo un inventario y queremos saber el cambio de alguna venta, pues meramente ponemos la palabra cambio, para ser muy claros, y ya guardamos esa información dentro. Caracteres especiales. Estos son muy comunes en los lenguajes de programación. Un carácter especial los conocemos como, no sé, el arroba, dos puntos, punto y coma, etc. Muy seguido nos vamos a encontrar con el punto y coma, por ejemplo. Cuál es su función y demás lo vamos a ir viendo poco a poco, pero sí se utilizan. Las constantes, pues básicamente estos son los datos que no van a cambiar durante todo el programa, pero sí los vamos a estar utilizando. Las variables son lo que nosotros vamos a estar utilizando, los datos que vamos a usar y que se van a estar modificando durante el programa. En estas variables es donde utilizamos los identificadores. Por ejemplo, si nos vamos a matemáticas, una variable podría ser x, su nombre sería x, nosotros la podemos llamar como queramos y guardar pues la información que nosotros queramos. Expresiones, pues podemos también retomar un poco lo que serían matemáticas, una expresión algebraica, una suma, etcétera.
donde podemos mezclar de que variables, los nombres de nuestras variables, y utilizar los símbolos de suma, resta, multiplicación, etcétera, hacer básicamente expresiones de ese tipo. Instrucciones, pues bueno, eso ya son las instrucciones que nosotros le queramos dar al programa que queremos que realice. También necesitamos tener en claro que es un algoritmo. Como aquí podemos ver, un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos. Básicamente es como la serie de pasos que nosotros vamos o necesitamos hacer para realizar una tarea. Un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, sumar dos números. Entonces sería declarar el primer número, declarar el segundo, sumarlos y en base a eso ya tenemos el resultado. Ese es el algoritmo que utilizaríamos para una suma de dos números. Hay técnicas de formulación de estos mismos algoritmos. Nosotros nos vamos a centrar en dos, que en este caso sería el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Son muy importantes al momento de programar, bueno, antes de programar. Es mejor tener en claro que las ideas que vamos a tener, el algoritmo que vamos a desarrollar, para resolver todos los problemas ahí, todos los huecos lógicos que podamos tener, pues los podamos ya simplemente traspasar a código y en el código nos enfoquemos meramente a codificar, valga la redundancia. Y así ya no tengamos que tener huecos, de que nos fallen cosas, etcétera, porque ya lo habremos visto antes. O los minimizamos errores. ¿Qué es un diagrama de flujo? Bueno, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Estoy seguro que muchos ya lo han visto. Lo hemos visto inclusive referenciado en memes con unos temas bastante graciosos, pero en este caso lo vamos a ver enfocado a nuestros problemas. Entonces, se puede decir que es la representación detallada en forma gráfica de cómo se van a realizar los pasos. Es muy importante, ya que el diagrama de flujo es de una cierta manera nos va a decir hacia dónde vamos a ir para llegar al final del programa o para llegar a cierta opción que queramos acceder. Aquí puse una simbología muy básica de lo que es el diagrama de flujo. Espero que tengas el tiempo necesario para leerlo. Yo voy a irme directo al ejemplo. Aquí puse un ejemplo bastante sencillo. Vamos a retomar el mismo tema de lo de los dos números, la suma de dos números. Aquí puse este recuadro que marca el inicio del programa. Obviamente ahí voy a poner inicio. Este recuadro indica salida de información o vamos a imprimir información, vaya. En este caso yo voy a imprimir cuál es tu primer número, el programa te lo va a poner ahí. Este cuadro es lectura de variables o lectura de información. Entonces el usuario va a ingresar un número y lo va a leer el programa automáticamente, lo va a guardar. Aquí pues otra vez imprimimos cuál es el segundo número. Esto de aquí simplemente significa que el diagrama de flujo continúa. Leemos el segundo número que el usuario nos ha dado y otro proceso va a ser, pues vamos a sumar el primero más el segundo. Estos son procesos. Y pues ya nada más imprimimos el resultado es, si se fijan aquí está entre comillas, y justo después esta suma. Vamos a imprimir el resultado es y lo que nos resultó esa suma. Y pues básicamente ahí terminaría el programa. Esto es un diagrama de flujo. Muy bien. Entonces también tenemos el pseudocódigo. El pseudocódigo es básicamente lo mismo que un diagrama de flujo, solo que aquí no lo vamos a hacer de manera gráfica, va a ser en forma de texto, ¿ok? Entonces, aquí, como tal cual dice, es una forma de describir los pasos que se va a realizar en un programa, de la forma más cercana al lenguaje de programación. Es recomendable hacerlo de la manera en la que se escribe algún lenguaje de programación, en nuestro caso hacerlo como lo escribiríamos en C, para que sea más fácil de asimilar a la hora de transformarlo al lenguaje de programación puro. Pero igual, pues si tú quieres ir empezando a poner solamente descripción en texto, puedes hacerlo y ya te vas guiando a través de ahí. Un ejemplo, aquí yo lo hice en forma de lista como para empezar a clasificarlo, pero no es necesario hacerlo así y puedes usarlo básicamente con la sintaxis que un lenguaje de programación lo haría. Aquí yo puse, por ejemplo, primero inicio. Después solicitamos los números al usuario. Aquí tú podrías ser más específico y imprimir cuál es tu primer número, leer segundo número y así. Entonces, 3 sumamos los números, 4 mostramos el resultado y 5 acaba el programa. Aquí yo ya lo hice a texto y te digo de una forma muy simple, muy general,
se puede mejorar en todos los aspectos. Y bueno, esos serían los conceptos que más me interesarían que tengas al tanto para poder empezar ahora sí a programar y ya empezar a hacer nuestras prácticas. Los siguientes videos nos vamos a enfocar a eso. Entonces, espero que esto te sea de utilidad. Repito, si alguno no te quedó el 100% claro, en las prácticas te los voy a ir repitiendo y estoy seguro que los vas a entender mucho mejor. Aunque son conceptos que, pues de manera directa o indirecta, vamos a tener que trabajar con ellos siempre. Nos vemos.